Todos conocemos a David el israelita y los acontecimientos que hicieron que su nombre se convirtiera en sinónimo de heroísmo al vencer a Goliat el filisteo y liberar así a su pueblo. El rostro más conocido de esta figura bíblica ha sido dado por Miguel Ángel y su escultura hecha hace más de 500 años. Sin embargo, Donatello se encargó de representarlo varios años antes y es de esta última obra de la que hablaremos. El David es una escultura en bronce fundido y pulido realizada por el artista italiano Donatello en torno a 1440, es decir, durante la época del Quattrocento. La obra fue un encargo del Cosme de Medici, integrante de una de las familias más influyentes en Italia durante el Renacimiento, para decorar el patio de su palacio en Florencia, ciudad donde permanece la escultura. Los Medici, por su parte, ejercían una hegemonía política y eran mecenas de importantes artistas de la época. La vinculación de un mecenas con estos grandes artistas de la época aportaba prestigio social, político y claros beneficios a los que lo ejercían. Por ese motivo, se convirtió en una práctica popular entre los más poderosos. Familias como los Medici consiguieron rodearse de los artistas y humanistas más importantes, convirtiendo a Florencia en el centro cultural de su época y ciudad en la que una nueva concepción del arte empezó a desarrollarse y ser practicada por Brunelleschi, Masaccio y Donatello, quienes aportaron grandes logros al arte en los inicios del Renacimiento. La gente de Florencia se sentía identificada con la figura de David debido a que éste, aun siendo considerado débil, derrotó a su enemigo con la ayuda de Dios y esto mismo fue lo que también hizo el pueblo florentino con el ducado de Milán. Esta obra, que representa el momento posterior al acto heroico de David mientras posa sobre su enemigo caído, tiene gran importancia en la historia del arte por dos grandes razones principales. Es la primera escultura desnuda desde la época clásica, recuperando el interés por las figuras heroicas y por la representación del cuerpo. El alma era vista como el foco de los artistas y el cuerpo como camino de corrupción. Con David se regresa al amor por el cuerpo que caracterizaba a los griegos y romanos. Además, la escultura tiene finalmente una dimensión independiente de la arquitectura y ya no es solamente un simple complemento. Este retorno en el arte a la imitación de la figura clásica, con la anatomía como centro de atención y buscando la perfección del cuerpo humano, se dio gracias a grandes artistas, como Filippo Brunelleschi en la arquitectura, Sandro Botticelli o Piero della Francesca en la pintura y claramente Donatello en la escultura. En el Renacimiento se medía en la perfección basada en la armonía, la simetría y proporción de las obras. Esta perfección la encontró Donatello en la desnudez que proporcionó a su David, demostrando también conocimiento pleno de la anatomía humana. David es una escultura estática que desprende cierto movimiento y dinamismo. Esto se logró gracias al uso de la técnica de contraposto, que ubica de manera armónica las partes del cuerpo en la escultura. Podemos ver la inclinación de los hombros y de las caderas hacia un lado, una pierna en tensión recibiendo el peso del cuerpo mientras la otra se encuentra en flexión. Estas posiciones, contrarias a lo que se venía haciendo, hicieron que en el Renacimiento esta escultura luciera un comportamiento más natural. Algunos elementos físicos que podemos ver en la obra son las botas que llevan puestas y el sombrero, llamado petasus y que usaban los romanos para ir de viaje, sobre el cual porta también una corona de hojas de amaranto, en clara alusión al heroísmo griego. En una mano sostiene la espada perteneciente a Goliat y que ha usado para cortar su propia cabeza, y en la otra sostiene la roca con la que derrocó al gigante en primer lugar. En cuanto a los elementos simbólicos, no es difícil poder ver la sensualidad con la que David posa su mano sobre su cadera y mira abajo con expresión ausente y victoriosa. También el hecho de que esté usando únicamente botas y un sombrero es extremadamente sugerente. Es evidente el erotismo aplicado a la obra cuando nos detenemos a ver cómo una de las plumas del casco de Goliat sube por el muslo de David camino a su entrepierna. Este homoerotismo resulta transgresor para la época en la que se realizó la obra y hace referencia a la propia homosexualidad del artista. Por último, queda clara la intención de Donatello de representar la naturalidad por encima de la idealización, cuando muestra a David como realmente lo describe el relato, es decir, como un adolescente con figura delicada pero audaz, y no la representación habitual del héroe atlético. Es por eso que la escultura tiene un tamaño de apenas 1,58 centímetros.